4, versículo 17. Vamos a leer hasta el 25. Saludamos también a todos los radioyentes que nos escuchan a través de la emisora MTV Radio. Declaramos la bendición de Dios en esta preciosa mañana. Los niños pues pueden salir a sus clases. Mientras el resto de la iglesia buscamos Mateo, capítulo 4, versículo 17. Si usted lo tiene, póngase de pie, por favor. Vamos a reverenciar la palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos 17 al 25. Juntos y bien fuerte. La palabra del Señor dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Te damos gloria, honra y alabanza porque tú has permitido que podamos venir a este lugar para alabarte, para honrarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, Señor. Hoy decimos como el salmista declaró un día: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos le dan gracias al Señor en esta mañana? Porque Dios le ha sustentado, porque Dios le ha dado vida, porque Dios le ha sanado, porque Dios le ha restaurado. Gracias, Dios, te damos hoy, porque tú eres fiel, Señor, porque tú no fallas ni nunca fallarás, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Renueva hoy tu misericordia sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Que tu mano de poder esté tocando todo lo que tengo y lo que soy. Espíritu de Dios, manifiesta tu presencia en medio de nosotros en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Muy bien. Hermanos, el tema de la predicación de hoy: la dinámica del reino de Dios. Quiero compartirles un poco acerca de la dinámica del reino de Dios, teniendo como base precisamente el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En esta porción quiero mirar 2-3 versículos muy importantes. Y precisamente el versículo 17 comienza diciendo: después que nuestro Señor comienza su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que entender, amados hermanos, que
El enfoque de Jesús acerca del reino de Dios tiene que ver con cambio y con transformación. Diga conmigo, por favor, cambios, transformaciones. Porque la palabra del Señor sugiere que cuando el Señor Jesús se levanta y principia su ministerio, está haciendo un llamado y una convocación muy fuerte para ese tiempo. Está diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra arrepiéntanse es una demanda a un cambio de manera de pensar y a un cambio de manera de actuar. Entonces, la dinámica del reino de Dios tiene que ver, ¿por qué? Porque el reino de Dios no es estático, el reino de Dios demanda una dinámica en la vida del creyente, en la vida de aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y como Salvador. Para Jesús, el reino de Dios está en una dimensión espiritual, pero se manifiesta en lo natural. Si usted ha leído los evangelios, puede darse cuenta que en el tiempo en que Jesús salió a la luz, iniciando y principiando su ministerio, había precisamente la oposición, la conquista de Israel, estaba el imperio romano y el pueblo judío precisamente esperaba un rey, ¿sí o no? Y creían que este Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento tenía que ver con un libertador, con alguien que les iba a liberar del yugo opresor de Roma. Sin embargo, no era la perspectiva de Cristo. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, no estaba hablando de una guerra con armas físicas, sino que estaba hablando de una transformación, una renovación primero en tu mente y en tu corazón. Y es bueno que entendamos esta perspectiva, porque el reino de Dios tiene primero una connotación en lo espiritual para poder ver un cambio en lo natural. Nuestra perspectiva a veces es incorrecta porque queremos ver cambios físicos, queremos ver cambios naturales, cambios que se puedan ver, que se puedan palpar, y no hemos hecho nada en lo espiritual. No hemos sembrado nada en lo espiritual. Así que este principio es muy importante, que usted pueda entender que para el Señor el reino de Dios tiene una connotación primeramente en lo espiritual para poder ver un resultado en lo natural. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En segundo lugar, el reino de Dios que trajo el Señor Jesucristo tiene leyes y valores que determinan su cultura. Reyes, reinos, pero hay leyes y hay valores. Amén. Y el Señor Jesús, si usted lee Mateo, va a entender que a partir de esta declaración en el capítulo 5, 6 y 7 se encuentra el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte precisamente el Señor está expresando la cultura del reino de Dios. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son aquellos valores que tenemos que tomar los que decimos ser hijos de Dios? Así que primeramente usted tiene que sembrar en todos estos valores para poder ver una manifestación sobrenatural, para poder empezar a ver una manifestación del reino de Dios en su vida. Mateo 5, 6, 7, lo que estamos enseñando a raíz de la palabra del Señor que recibió nuestro pastor Jacobo: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa palabra de este año, precisamente en Cuba, estamos enseñando los valores del reino de Dios. ¿Cuál es nuestra intención? Poner un cimiento en la fe de los creyentes. ¿Cuál es nuestra intención? Que la fe de los hijos de Dios sea una fe fuerte, sea una fe firme. Porque si usted está de acuerdo conmigo, los tiempos de Mateo 24 se están cumpliendo, ¿sí o no? Se están cumpliendo. Cada vez se va a poner peor. Es la mala noticia para el mundo, es la buena noticia para nosotros. Pero, a menos que cada uno de nosotros esté cimentado en los fundamentos del reino de Dios, podemos también ser engañados. ¿Puede entender eso? Así que para Jesús, el reino de Dios tiene que ver también con leyes y valores que forman la cultura del reino de Dios. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos que asimilar, aceptar voluntariamente
los valores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Tercer lugar, para Jesús el reino de Dios se tiene que establecer, pero también se tiene que expandir. El reino de Dios se tiene que establecer, pero también se tiene que expandir. Esto supone que cuando tú y yo venimos a los pies de Jesucristo, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, no solamente tenemos que invertir tiempo en crecer espiritualmente nosotros, sino que tenemos que invertir, pero mucho tiempo, en expandir el reino de Dios. Tenemos que invertir tiempo en compartir a Cristo con otros. Tenemos que invertir tiempo en ganar a otros para Jesucristo. Porque precisamente hemos entrado a un reino, hemos entrado a un estilo de vida que es dinámico y no es estático. Cuando entras al reino de Dios hay dos demandas. Una, para ti mismo, tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que superarte. Dos, tienes que multiplicarte en otros. Tienes que hacer discípulos para Cristo. Entonces, no hay manera de que un creyente que ha entrado o que ha aceptado el reino de Dios se quede en un solo nivel, se quede en un solo lugar y ahí no crece, ahí no avanza, amados hermanos. Vamos a mirar a Jesús en esta dinámica, en esta misma porción de la Escritura. En el versículo precisamente 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Ponga atención que no fue cualquier evangelio el que Jesús predicó. Jesús predicó, ¿cuál? El evangelio del reino de Dios. Ahorita voy a explicar la diferencia. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que vemos a Jesús envuelto en esta dinámica. No se quedó detenido llamando a la gente: hey, yo traigo el reino, yo soy el reino de Dios, yo represento el reino de Dios. Sino que Jesús empezó a avanzar, no solamente lo proclamó. Hay 4 cosas que Jesús hizo en su ministerio, anótelo si quiere. Jesús predicaba a toda la multitud. Ahora es importante saber qué predicaba. Aquí está muy claro, versículo 23 dice: predicando el evangelio del reino de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Así que cuando su hijo le trae buenas calificaciones de sus estudios y le da la buena noticia, eso es buena nueva. Cuando a usted su jefe en el trabajo le da la noticia de que le va a dar un aumento de su salario, eso es una buena nueva. Cuando usted está orando para invertir, para comenzar su propio negocio, y Dios le abre la puerta y le dan esa noticia donde le autorizan y usted puede empezar ya a emprender, eso es una buena nueva. Por eso hay que tener cuidado con cuál es la buena nueva que vamos a predicar. Vamos a predicar las buenas nuevas de el reino de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Entendiendo que la palabra evangelio significa buena nueva, no voy a predicar cualquier evangelio. Por eso el apóstol Pablo tuvo el cuidado de decir: si alguien predica otro evangelio, sea llamado anatema. Porque tú y yo hemos sido llamados a predicar, diga conmigo, el evangelio del reino de Dios. Amén. Así que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios a toda la multitud que estaba dispuesto a escucharle. Pero también Jesús en su dinámica enseñaba, diga conmigo, enseñaba. ¿A quién enseñaba Jesús? A los que estaban dispuestos a aprender, a los que tenían un corazón dispuesto para aprender los valores